Buenos días, hoy es 31 de diciembre y esto es el parking de Can Massana. Son las 8:15, no paran de llegar coches. Vamos a hacer una ruta que nos va a llevar por la zona de las Agujas y de los Frares Encantados, aquí en Montserrat. Vamos a pasar por zonas en las que hay mucha trepada, mucha cuerda. Dejamos el parking atrás. Cogemos ahora hacia el refugio Vicens Barber, pero no iremos por él. Cogeremos un desvío de ese camino a la izquierda y llegaremos a la zona de las Agujas. Venimos desde este rincón y aquí cogemos el camino que sale por detrás. Si seguimos recto llegaremos a la Foradada, monasterio. Bueno, aquí lo vemos indicado. Nosotros por detrás. Aquí nos desviamos a la izquierda para subir por las Agujas. Si continuásemos para abajo iríamos hacia el refugio. Bueno, ya tenemos un poquito de sol. ¡Qué alegría! Tenía las manos bastante congeladas. Por aquí vamos siguiendo las barcas rojas, un poco desgastadas, pero bueno, se pueden ver.
líneas azules ahora para subir la Canal Ampla. Pone los pelos de punta, ¿eh? Aquí, ojo, resbalones. Me voy a pasar aquí al lado de allí. ¿Qué tal? Dos cuerdas. Bueno, aquí tenemos un destrepe muy vertical. La bajadita esta ha estado muy chula y ahora desde aquí estoy viendo unas grapas a la pared y ahora sí, con la vista un poco más abierta, me impresiona un poco más. Aquí mucho cuidado, todo resbala, hay que cogerse muy bien y con cuidado. Venga, vais a ir a la espalda y así también lo veis.
hay una cadena y estoy viendo todos los peldaños. Vale. Bueno, aquí tenemos el palo indicador, que estamos en el Coll del Port. Hasta aquí he tardado 2 horas 35 aproximadamente y nos indica que el Purtell Strait, que es de donde venimos, pues es un camino un poco complicado, ruta técnica, cuerdas fijas, ¿vale? Y ahora aquí ya damos la vuelta. Si bajásemos otro poquito, aquí tenemos otro cartel. Vamos a ver qué nos indica. Sí, por aquí, Refugi Vicens Barber, y por allí hacia el Montgros, ¿vale? Montgros y toda la zona de los Ecos. Bueno, pues ya estoy volviendo hacia Can Massana por el camino del refugio Vicens Barber. La verdad que Montserrat nunca defrauda, ¿eh? Siempre tiene lugares mágicos, increíbles. Espero que hasta aquí, hasta el Coll del Port, os haya gustado. Tanto las agullas como los frares. Y otro día haremos los Ecos. Bueno, volvemos a cruzar la Canal Ampla, esta vez por la parte de abajo, volviendo ya hacia el refugio. Tenemos el cartel aquí, estamos a 920 metros. Y el refugio Vicens Barber, 3 minutos lo tenemos. Y 50 hasta Can Massana.